les saluda su amiga Santa Gámez, masajista terapéutico especializada en lesiones deportivas. Hoy toco un tema súper especial para esas personas que andan jugando pickleball. Pero antes de pasar al tema, por favor, suscríbete, hazle like, comparte este video. Y si tienes un amigo pickleballero, le va a interesar. Bueno, pues el tema de hoy es sobre el pickleball. Algunas gentes no sabrán qué es pickleball. Bueno, los invito a que lo investiguen. Es un deporte que está creciendo a pasos agigantados a lo largo y ancho de Estados Unidos y alrededor del mundo. Sí, bueno, es un deporte que cuando empiezas a practicarlo, te engancha, sí. Me confieso, soy adicta al pickleball. Es un deporte bien adictivo. Búscalo. Si no sabes qué es, en serio, búscalo. Bueno, pues me di la tarea como fisioterapeuta e investigar cuáles son los 4 principales estiramientos que no debe de faltar en una rutina de este deporte. Sí, esos 4 estiramientos nos van a ayudar a prevenir las lesiones más comunes que hay en el deporte del pickleball. Bueno, ¿me acompañas? Vamos para allá. Bueno, primero hablemos por qué es importante el estiramiento. La mayoría de la gente piensa que el estiramiento es un complemento a una rutina deportiva, pero no es así. Seamos francos, si nos dicen es un complemento, a veces lo vamos a hacer y a veces no. La mayoría eso no. Bueno, pues no es un complemento, es un elemento esencial en una rutina deportiva. Todo entrenamiento deportivo debe de incluir estiramientos para prevenir lesiones. Sí. ¿A qué favorece un estiramiento? Bueno, favorece la circulación sanguínea, reduce la tensión muscular, mejora nuestra movilidad. Por lo tanto, podemos ser más ágiles al momento de actuar en nuestro ejercicio. También nos incrementa la flexibilidad. Importantísimo para el músculo, importantísimo, porque un músculo flexible, wow, va a ser más resistente al momento de ejecutar un trabajo posterior. Interesante, ¿no? Vamos a pasar a los 4 principales estiramientos para esta rutina deportiva de pickleball. ¿Me acompañas? Empezamos con el primero. Hola amigos, nos transportamos a este lugar, a estas canchas de pickleball para hacer los 4 principales estiramientos que tenemos que tener en la rutina. Sí. Estos 4 estiramientos vamos a empezar con el número 1, que es el flexor de cadera. ¿Sí? ¿Quién es? El psoas ilíaco. Sí, el psoas ilíaco es el principal músculo que utilizamos en cualquier desplazamiento de carrera. Sí, en este deporte que corremos, frenamos, hacemos un lado. Este músculo está súper involucrado. Y si tú no le das ese mantenimiento a ese músculo y lo sobrecargas de ejercicio, vamos a empezar con unos dolores de espalda baja, que para qué te encuentro, o si no, empezamos con dolor de cadera. Así que vamos a empezar. Nos vamos a hacer el estiramiento. Este músculo se encuentra en esta parte. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer el estiramiento del lado derecho. Vamos a poner la rodilla del lado que queremos estirar en esta parte. Cuando tenemos acortado este músculo, nuestros glúteos están hacia afuera, porque está cortado, hacemos esta posición. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a apretar el músculo, puntito, recta en nuestra columna. Esta pierna está a 90 grados en esta posición. Lo que vamos a hacer hacia enfrente la rodilla que tenemos flexionada a 90 grados, recto en nuestra columna, y ahí tenemos el estiramiento. ¿Se fijan? No me hago así, no hago esto. Lo que tengo es estar recta y hacer la pierna hacia enfrente, y aquí tengo nuestro estiramiento. Ahí debemos de contar en 10 a 15 segundos. ¿Ok? Ese es el estiramiento del psoas. Siguiente estiramiento para este grupo de músculos, que son los aductores de cadera. Sí, este grupo de músculos se encuentran en la parte interna de nuestras piernas y están encargados de darnos estabilidad y equilibrio en nuestros desplazamientos. ¿Quiénes son? Son los aductores menor, mediano
mayor, el pectenio y el sartorio. Muy importantes. Así que vamos a empezar a estirar. Vamos a abrir nuestro compás. Vamos a estirar lado izquierdo, lado derecho. Ponemos la rodilla en esta forma. Estiramos la pierna a lo largo. Cargamos nuestro peso en esta pierna y contamos de 10 a 15 segundos para que se relajen nuestras fibras. Después regresamos, parte neutral, vamos a estirar la otra pierna, cargamos nuestro peso en la pierna izquierda, estiramos piernas y contamos de 10 a 15 segundos y listo. Y vamos a tener estos músculos bien relajaditos y listos para nuestra estabilidad y equilibrio. Siguiente grupo de músculos, sí, son los extensores de muñeca. Sí, estos grupos de músculos que tenemos en el antebrazo y que utilizamos mucho en nuestro revés. Bueno, son muy afectados, entonces vamos a evitar una lesión. Una sobrecarga en estos músculos nos va a traer la famosa epicondilitis lateral del codo, mayor conocida como codo de tenista. Sí, ese grupo de músculos, aquí hay una sobrecarga enorme. Entonces lo que vamos a tener que hacer es un estiramiento para reducir esa sobrecarga. ¿Qué vamos a hacer? Extendemos nuestro brazo, agarramos los dedos apuntando hacia abajo, estiramos, ahí vamos a sentir el estiramiento. El estiramiento va a ir desde en este punto, en el epicondilitis lateral del codo, hasta nuestra muñeca. Estiramos juntando nuestros dedos hacia nosotros y ahí contamos de 10 a 15 segundos y listo. Ese es el estiramiento de nuestros extensores de mano muñeca para evitar ese temible padecimiento de la epicondilitis lateral del codo. ¿Okay? ¿Está claro? Sencillo y bien eficaz. Bueno, ya estamos en el último estiramiento y este es para nuestro potente músculo para correr y caminar. Este potente músculo se llama soleus. Sí, soleus. Una sobrecarga en este músculo nos va a traer un padecimiento de la fascitis plantar. Sí, se nos va a inflamar toda la planta del pie y hay un dolor tremendo cuando se enfría esa planta del pie. Cuando terminamos de jugar, el dolor específico en el talón que ni lo puedes ni apoyar. Bueno, vamos a quitarle esa sobrecarga con este estiramiento. Es fácil y sencillo. Buscamos dónde apoyarnos para agarrar el equilibrio. Aquí tengo este arbolito. ¿Okay? En este arbolito vamos a hacer el estiramiento. Hola, corazón. Acá nuestra amiga la ardilla visitándonos. Bueno, vamos a hacer este estiramiento. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el pie izquierdo enfrente. El pie derecho lo vamos a cruzar, ¿sí? Que quede paralelo. Y en la rodilla de la izquierda la vamos a hacer hacia enfrente. Y ahí vamos a tener ese estiramiento del sol. ¿Okay? Duramos de 10 a 15 segundos y relajamos. Hacemos lo mismo con la otra pierna. La pierna recta, cruzamos y hacemos hacia enfrente la rodilla, pie paralelo, hacia enfrente, ¿sí? Y ahí tenemos el estiramiento del sol. Uy, sí que duele. 10 a 15 segundos y descansamos. Bueno, pues este fue el número 1. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Ya tenemos los 4 principales estiramientos que no nos deben de faltar en nuestra rutina de Pickleball. Sin más por el momento, me despido. Sin antes recordarte, suscríbete, hazle like, comparte. Si tienes un amigo picabolero, este video será de gran utilidad para él. Hice este video ahora
aire libre, a pesar de los ruidos que se va a oír ahí en los aviones, el tren, el aire y por supuesto una compañera que nunca me dejó. Fue la compañera Ardilla, sí, todo el video que estuve grabando, ella estuvo acompañándome en esta localidad. Bueno, sin más por el momento, ahora sí, me despido y si tienes algo que comentar, déjamelo saber y sígueme. Nos vemos, hasta la próxima, bye.